full pausa porque quiero que se vea a estos muchachitos. Ahí está. El día que salió Sting haciendo un video larguísimo anunciando The Free Spirits Academy, primero que me parece un estilo, me parece una onda muy Zoolander. Sí. No sé por qué me parece una onda muy Zoolander, pero tiene como una onda así como muy algo que podría pasar en una de las películas de Zoolander. Eso me parece espectacular. En principio, divertidísimo. En segundo lugar, se los dije, todo lo que hacen estos pibes es una joda. Es una joda muy bien hecha y está muy pensada, pero es una joda al fin. Y hubo un montón de gente que me mandó mensajes diciéndome, ¡ay, lo habías dicho! Que yo dije, estos se fueron a los Grammys a aceptar un premio vestidos del Dalai Lama. Claramente estaban a 2 segundos de venderte un curso para ser feliz. Y efectivamente. Así que me parece divertidísimo, los bancos. Me parece que se cagan en todo y saben cómo sorprender en un momento en el que ya no sorprende absolutamente nada y está todo hecho. Es el personaje de Owen... Ahí está, gracias. Solo el personaje de Owen Wilson, el modelo que es Owen Wilson en Zoolander, que tiene como toda una secta medio hippie que meditan y... Muy Zoolander en ese sentido. Muy, me encanta. Vamos a ver qué tal. Y Sting... Bueno, pará. ¿Saben por qué Sting... eligieron a Sting para hacer este tema? Porque no dan puntadas sin hilo. No es que eligieron a Sting porque es Sting y ya está. Sting, en su momento, si no me equivoco, creo que era Sting. Sí, era Sting. En su momento, hace 1000 años atrás, le hicieron una nota y él fue uno de los primeros que habló del sexo tántrico y que él decía que tenía relaciones sexuales de sexo tántrico durante horas. Tipo, entonces claro, lo agarraron a Sting justamente por eso, porque el padre de los artistas haciendo estas boludeces espirituales es Sting. ¿Se entiende? Yo no sé si alguien lo explicó en algún momento, porque son cosas que van quedando como en los anales de la historia, pero Sting fue conocido durante mucho, mucho tiempo por haber dicho esto de que practicaba el sexo tántrico y que podía estar haciendo el amor por horas sin estar haciendo nada realmente. ¿Me entienden? Básicamente por eso. Guide for conscious listening. Connect. Cross your hands on your chest. Think. Tighten your hands on your chin. Y obviamente esta nueva era de Catriel y Paco Amoroso es, si antes era una joda a todo lo que tenía que ver con la falsedad de la industria de la música y que no necesitas en realidad saber o hacer nada de música para volverte exitoso en la música, sino que necesitas tener los contactos y que te creen, que hagan un producto de tu persona para llegar. Ahora vamos a la otra parte, que es toda esta parafernalia que se ha dado estos últimos años, estos últimos cuantos años, de la movida espiritual. Y hay un montón de vendehumos que te venden cursos y que te venden retiros de no sé qué para conectar con tu voz interior y tralalala. Y me gusta mucho la joda esta, me parece buenísima. La crítica ya es buena y no están haciendo nada. Open, put your hands behind your ears and open your senses. Listen. Sit down, close your eyes, and listen consciously. Hey, Spirit, please play our song. Encima, la que les está haciendo meditar es una IA. Sí, hay una película de hace muy poco, es un capítulo de Black Mirror. Es un capítulo de Black Mirror, lo tienen que haber visto, en donde hay una IA que es psicóloga, sí, hace todo la IA, pero también es psicóloga, y es como que... también es una crítica a todo el tema de la inteligencia artificial, tratando de hacerte conectar espiritualmente, lo cual es una ironía gigantesca, teniendo en cuenta que las inteligencias artificiales, ¿a qué te van a hacer conectar si conciencia no tienen? ¿Sí? ¿Cómo van a identificarse con la experiencia humana de mirarse para adentro si no hay nada que mirar? Cuéntame tus problemas, desnuda tus penas, todo
encanta este estilo. Es como un estilo medio funk, medio... Sí, me gusta. Oh yeah, yo rompí mis cadenas. Sí, es súper Roxanne. Roxanne, ta. Me encanta. Mis condenas y tú puedes también. Y aparte se lo puede escuchar a Paco Amoroso cantando, que durante toda la era anterior estaba usando una voz que era muy complicada de hacer. Está bien. Ni Cartier, ni Dior van a acompañarte en tu dolor. Ni el perico, ni el alcohol te van a sanar. No te rindas todavía. Hasta Jesús tuvo un mal día. Me gusta mucho cómo controlan la narrativa. Sí. Muchísimo cómo controlan la narrativa. Se crearon toda esta era de papota, que era excesiva. Era, excesos por todos lados. Era un descontrol para que la gente, en cierto punto, que no entendía que es ironía, todo es ironía con estos chicos, me gustaría aclararlo, que no entendía que era ironía, empezaron a decir, no, estos chicos están descontrolados, están fuera de control, tienen que parar, es demasiado, tralala. Pararon, hicieron toda esta parafernalia que muchos de nosotros nos comimos con papitas, de que les había pasado algo realmente, y ahí se puede entrar en una crítica o en una idea de crítica sobre si está bien reírse de la salud mental, hasta qué punto, bla, bla, bla. Bueno, tema para otro momento. Y volvieron con toda esta parafernalia de yo hice esto que me cambió la vida y lo tenés que hacer vos también. Aparte son todas, la letra de las canciones, la letra de la canción son todas máximas, como estás triste, no estés triste. Hasta Jesús tuvo un mal día, seguí tu corazón, todo tiene solución. Me gusta. Lo que te duele, suéltalo y bye, cágalo. Todo vuelve al océano. You can try, don't give up, woman no cry. Todo. Woman no cry. Me encanta. Y tienen un estilo muy, muy Sting en cuanto a lo musical. En cuanto a lo vocal siguen siendo ellos y en cuanto a la ironía de la letra también. Pero en cuanto a lo musical tiene un estilo muy Sting. La gente igual estaba como medio desconectada, no habían entendido bien. De hecho vi noticias en lugares serios, supuestamente, que decían Sting saca su nuevo disco y hace colaborar a Catriel y Paco Amoroso. Y es como, no, mamita, es al revés. Catriel y Paco Amoroso hacen colaborar a Sting en su nuevo disco. Bueno, nada, mucha cosa que explicar. No es tan difícil igual. Lift yourself up over the line. Even the setting sun is always gonna rise. El saxo de esta canción, sí, no es la misma, no es igual a Roxanne, pero sí que es muy parecida en el estilo. Y aparte te remite mucho a ese sonido ochentero y la música suena increíble. Y sabes que en vivo pueden tocar así. Bueno, igualmente acá están diciendo que hay gente que se lo creyó que era música inspiracional, bla, bla, bla. Es interesante también el mensaje que van dando Catriel y Paco Amoroso en las eras estas que van transitando y cómo desafían a la era de la literalidad, que es la que vivimos actualmente, donde todo el mundo se toma todo literal, no hay análisis de ningún tipo de metáfora, ni ningún subtexto, ni nada, y cómo
está bueno como experimento social ver cómo se lo toma el público en general. Pero ¿por qué no sería música inspiradora? Porque son un montón de máximas completamente vacías, no hay mensaje atrás. Y está bien, lo hacen a propósito para que no haya mensaje atrás. O sea, son un montón de máximas vacías. Es como, ¿estás triste o no estés triste? ¿Tuviste un mal día? Bueno, hasta Jesús tuvo un mal día. Es como el coso de shit happens de las remeras, ¿me entendés? Es todos estos gurús vendehumos de motivación que te tiran máximas sin contexto, porque claramente todos tenemos una realidad diferente y todos lidiamos con la realidad de una manera diferente, te tiran máximas sin contexto de manera general. Es como, vos podés, seguí a tu corazón y no sé qué, un montón de pelotudeces, básicamente, que no tienen un contexto de profundidad, ¿me entendés? Entiendo que es difícil, pero va un poco por ese lado. De Catriel, boludo, me vuelvo loca. A mí realmente me inspiró la canción. Creo que el chiste está en la estética. No, el chiste está en la estética y en el mensaje. El chiste siempre con ellos dos está en la estética y en el mensaje. Son frases de taza. Son literalmente frases de taza todo lo que te dicen. Son típicas frases del sobre de azúcar del café en España. O sea, sí, son frases de taza. Son frases de... mañana será un día mejor. Sí, literal. Son sí, absolutamente. No, don't give up yet, even Jesus. Van de colores neutros, obviamente por esto también. En ningún momento, o sea, justamente pasa que hay que seguir como todo el camino hasta llegar a este momento de Catriel y Paco Moroso. Pero en ningún momento en la era anterior, o sea, no hay nada que conecte esta era con la anterior, ¿sí? Por eso la superficialidad de esta nueva era, y por eso se apegan a todo lo que parece, ¿sí? Y de hecho seguramente lo van a mostrar en algún momento, pero se apegan a todo lo que parece renovado, a todo lo que parece puro, a todo lo que parece inspirador, cosa que hacen muchísimas personas en internet a día de hoy. Están usando el color del año, que significa paz, de un momento para el otro, ¿me entendés? O sea, lo de los lentes y Catriel no es ninguna casualidad, ¿sí? Está con ese color de pelo, con la trencita y con los lentes, justamente porque le da una imagen de cierta paz, de cierta identidad espiritual, etc. ¿Sí? Paco Moroso volviéndose a teñir del color natural. Bueno, son como todos pequeños indicios que entiendo que estando en la era de la literalidad es muy difícil de entender, pero a mí me encanta que vayan por ese lado, porque permite justamente el análisis. Tuvo malos días, sí, inclusive Jesús. Es como cuando, miren, les voy a tirar una que no está nada buena, pero la voy a usar como ejemplo. Hay un montón de gente en TikTok, sobre todo, que muestra gente que tiene enfermedades terminales, que muestra su proceso de enfermedad terminal. Y no muestran su proceso de enfermedad terminal ni para que les tengan lástima, ni para nada. Lo muestran simplemente para concientizar y para acompañar a otras personas que también están viviendo enfermedades terminales. Esa persona ya sabe que va a dejar de existir en este plano. Y aún así hay un montón de gente en comentarios diciéndole: no te rindas todavía, seguí adelante, rezale a no sé quién que te va a curar, no sé qué, de manera completamente irrespetuosa y de manera completamente de Lulu también. Y me parece que va un poco también de esto, de este tipo de mensajes.
solución. Ahí está, por eso se me vino a la mente lo de los TikToks. Muchos comentarios de todo tiene solución. Eso es porque todavía no te acercaste a inserte Dios que usted crea. Esto porque no te acercaste todavía a Dios. Entonces, la cantidad que hay en internet a día de hoy, y es una crítica a eso, chicos. Yo, si pensaban que era otra cosa, lamento informarles que no. No es que de la nada se volvieron cantantes inspiracionales Catriel y Paco Moroso, de ninguna manera. Es buenísimo. Es buenísimo. Me parecen espectaculares. Los banco mucho. Y estoy con muchas ganas de que salga el disco nuevo para ver qué onda esta nueva era y cómo funciona o cómo sigue funcionando esta crítica social que están haciendo como a todo lo que está sucediendo actualmente desde un lugar en donde, al ser la era de la literalidad, les es muy difícil, hay mucha gente a la que les es muy difícil entenderlo, y hay mucha gente que entiende el trasfondo, el contexto, etc.